Hola. Hoy nos sumergimos en un texto que es, bueno, piedra angular del hinduismo y una fuente de inspiración filosófica global, el Bhagavad Gita. Tenemos delante un material muy completo, casi como una entrada enciclopédica, la verdad, que nos da una visión panorámica excelente. Efectivamente. Y nuestra misión hoy es intentar destilar la esencia de este texto milenario. Queremos ir un poco más allá de la superficie para entender bien su estructura, sus personajes clave, las ideas centrales y sobre todo por qué sigue generando tanto debate, ¿no? Tanta influencia miles de años después. Exacto. Y vamos a empezar por el escenario, que ya de por sí es fascinante, un campo de batalla a punto de estallar. O sea, ¿cómo puede surgir un diálogo filosófico tan profundo en un momento así, justo antes del lío? Vamos a desentrañar las claves de este canto del Señor. Para empezar, situemos el texto. A ver, ¿qué es exactamente el Bhagavad Gita? Pues mira, es una escritura sagrada hindú. Consta de unos 700 versos en sánscrito, que están organizados en 18 capítulos. Pero ojo, no es un texto aislado, ¿eh? Forma parte de una obra muchísimo mayor, la gran epopeya india que es el Mahabharata. Su nombre, Bhagavad Gita, pues se suele traducir como el canto de Dios o el canto del Señor. A veces se le añade el prefijo Srimad, que es una señal de gran respeto, ¿sabes? Queda como Srimad Bhagavad Gita. Y siendo parte de algo tan enorme como el Mahabharata, ¿cómo encaja ahí? Y sobre todo, ¿de cuándo estamos hablando? Porque datar estos textos antiguos, siempre es complicado. Totalmente. La datación es compleja, ¿sí? El consenso académico, digamos, lo sitúa compuesto en algún momento entre los siglos segundo o primero antes de Cristo, aunque bueno, siempre hay elementos que podrían ser más antiguos o más recientes, claro. Se encuentra en el sexto libro del Mahabharata, en una sección que se llama Bhishma Paravan. ¿Y sobre quién lo escribió? Pues la tradición se lo atribuye al sabio Vyasa, una figura legendaria, ¿eh? A él se le atribuye también la compilación de los Vedas, los Puranas. Como una especie de Homero indio, si buscamos un paralelo rápido. ¿Y qué dice la academia sobre Vyasa? Pues la visión académica más extendida es que Vyasa funciona más bien como una figura arquetípica, ¿no? Como el compilador por excelencia. Se cree que el Gita, como gran parte del Mahabharata, es probablemente una obra compuesta, o sea, con aportaciones de distintos autores a lo largo del tiempo. Hubo debate sobre si fue una inserción posterior en la epopeya, pero hay estudiosos importantes, como Van Buitenen, que argumentaron de forma bastante convincente que está muy bien integrado, tanto filosófica como narrativamente. De hecho, lo ven como la culminación del gran dilema sobre el dharma, el deber, la rectitud, que recorre toda la epopeya. Entendido. O sea, una obra dentro de otra obra, pero con una identidad muy, muy marcada. Mencionaste 700 versos, 18 capítulos. ¿Cómo se estructura todo eso? Sí, los 700 versos son el estándar que fijó el filósofo Adi Shankara, allá por el siglo VIII. Aunque hay manuscritos con pequeñas variaciones, ¿eh? No es matemático. Está escrito en sánscrito, claro. Principalmente usa una métrica bastante común, la Anushtub, pero en momentos clave, más dramáticos, utiliza otras métricas para darle más énfasis. Y los 18 capítulos pues se suelen agrupar por temas. Una forma habitual es los 6 primeros más centrados en la acción, el Karma Yoga, los 6 intermedios en la devoción, el Bhakti Yoga, y los 6 últimos en el conocimiento, el Jnana Yoga. Pero bueno, esto es una división un poco para aclararnos, ¿eh? Porque los temas se van entrelazando todo el tiempo. No es tan compartimentado. Vale, vale. Y todo esto se desarrolla, como decíamos al principio, en un lugar que choca bastante, un campo de batalla. ¿Nos puedes pintar un poco esa escena inicial? Es que es muy potente, la verdad. Estamos en Kurukshetra, justo antes de que empiece una batalla fratricida enorme, entre dos ramas de la misma familia real, los Pandavas y los Kauravas. Entonces el héroe principal de los Pandavas, que es el príncipe guerrero Arjuna, le pide a su auriga, que se llama Krishna, le pide que conduzca su carro al centro del campo, entre los dos ejércitos ya formados. Quiere ver bien a quién se va a enfrentar. Y me imagino que lo que ve no le gusta ni un pelo. Exacto, tal cual. Al mirar al ejército enemigo, Arjuna ve, pues a sus propios abuelos, tíos, primos, maestros, amigos, gente a la que quiere y respeta profundamente. Y en ese momento se viene abajo. Completamente. Le entra una crisis moral y emocional tremenda. Siente una angustia terrible ante la idea de tener que matar a su propia gente por un reino, y entonces suelta su famoso arco, el Gandiva, dice que no puede luchar,
y se vuelve hacia su auriga, Krishna, pidiendo consejo desesperadamente. Y ahí empieza el diálogo. Tenemos a Arjuna, el guerrero hundido en la duda, y a Krishna, el auriga, que resulta ser mucho más que eso. Muchísimo más. Es que Krishna se revela no solo como un consejero sabio, sino como una encarnación divina, un avatar del Dios Supremo Vishnu. Él es la fuente de toda la sabiduría que se despliega en el Gita. Aunque hay otros personajes en el marco, como Sanjaya, que es quien narra la escena al rey ciego Dhritarashtra, el padre de los Kauravas, gracias a una visión divina que le conceden. Pero el corazón absoluto del texto es esa conversación, íntima y a la vez trascendental, entre Arjuna y Krishna, en medio de todo ese caos que está a punto de estallar. Una conversación que empieza con la pregunta ¿debo luchar o no? Pero que se va muchísimo más allá, a temas universales. ¿Hacia dónde lleva Krishna esa discusión? Pues la lleva lejísimos. Muy lejos de simplemente justificar la guerra. Krishna aprovecha la crisis de Arjuna como punto de partida para explorar las preguntas más profundas de la existencia. Hablan de la naturaleza del deber, del dharma, de la acción correcta, de la diferencia entre el cuerpo, que muere, y el ser inmortal, el Atman. Hablan del desapego de los resultados, de la naturaleza de Dios, de los diferentes caminos para alcanzar la liberación espiritual. Es como una enciclopedia concentrada de filosofía y espiritualidad hindú. Claro, por eso se dice que es una síntesis de muchas tradiciones distintas. ¿Y cómo consigue armonizar ideas que, a veces, dentro del propio hinduismo parecen, distintas? Esa es una de las genialidades del Gita. Sí, logra tejer un tapiz bastante coherente a partir de hilos muy diversos. Coge, por ejemplo, el concepto védico del Dharma, el deber ligado a tu naturaleza y posición social. Lo combina con ideas de las escuelas filosóficas Samkhya sobre la materia y el espíritu, y Yoga sobre la disciplina mental. Integra la búsqueda del conocimiento trascendental, el Jnana, que es muy propio de los Upanishads. Y, muy importante, le da un énfasis enorme a la devoción, al Bhakti, hacia un Dios personal. Y una de las ideas clave que sale de esa mezcla es cómo vivir espiritualmente sin tener que retirarse del mundo, ¿no? El famoso Karma Yoga. Exactamente. El Gita ofrece una solución muy potente a ese dilema entre la vida activa y la vida contemplativa, que siempre ha estado ahí. Propone que se puede alcanzar la liberación espiritual no solo retirándose a meditar, sino también a través de la acción en el mundo. La clave está en cómo actúas. Hay que cumplir el propio deber, el swadharma, pero hacerlo con una actitud de desapego, vairagya, sin angustiarse por los resultados, ofreciendo las acciones y sus frutos a Dios. Eso es el Karma Yoga. El yoga de la acción desinteresada. Actuar porque es lo correcto, no por lo que vas a conseguir tú. Has mencionado el Dharma y el Swadharma. Krishna le dice a Arjuna que su deber como guerrero, como kshatriya, es luchar. ¿Cómo se interpreta hoy ese concepto de deber? ¿Va ligado sí o sí a la casta, a la clase social? Esa es una cuestión crucial, sí, y muy controvertida, claro. En el contexto inmediato de la conversación, Krishna sí apela al Swadharma de Arjuna como miembro de la clase guerrera. Le dice que para un kshatriya no hay nada más noble que luchar en una guerra justa, una dharma ayuda. Pero el concepto de dharma en el Gita es mucho más rico, más complejo que eso. No se limita solo a la obligación social, implica la ley moral, la virtud, la naturaleza esencial de las cosas, incluso el orden cósmico. Y muchas interpretaciones posteriores, sobre todo a partir del siglo XIX, han universalizado esa idea de Swadharma. ¿En qué sentido la han universalizado? Pues en el sentido de que tu propio deber no tiene por qué derivar obligatoriamente de tu casta de nacimiento, sino más bien de tu propia naturaleza intrínseca, lo que llaman los gunas, y de tus circunstancias vitales, tu karma. Se trataría de encontrar y cumplir la función que te corresponde en el mundo, sea cual sea, de la mejor manera posible, con rectitud y desapego. De hecho, el Gita critica tanto el ritualismo vacío, que solo busca recompensas, como la inacción perezosa o la renuncia por escapismo. Busca una vía media, activa y consciente. Ah, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante porque no propone un único camino, sino varios. Los famosos yogas. Efectivamente, aunque el texto en sí no los enumera y sistematiza de forma tan rígida como lo hicieron comentaristas posteriores como Swami Vivekananda, que los popularizó mucho, sí que describe claramente diferentes sendas hacia la realización espiritual. Tradicionalmente se habla de 4 principales, que de hecho, fíjate, se mencionan juntas en un pasaje del capítulo 13.
Primero, el Jnana Yoga, el camino del conocimiento. Este implica usar el intelecto, el discernimiento, para comprender la verdadera naturaleza de la realidad, distinguir entre lo permanente, el ser, el Atman, y lo transitorio, el mundo material, Maya, y llegar a realizar la unidad última. El camino de la sabiduría, podríamos decir. Correcto, eso es. Luego está el Karma Yoga, que ya hemos comentado, el camino de la acción desinteresada. Cumplir tus deberes sin apego egoísta a los frutos. Es como santificar la vida activa. El tercero es el Bhakti Yoga, el camino de la devoción. Este pone el énfasis en el amor, la entrega, la adoración a un Dios personal. Que en el Gita, claro, es Krishna. Y el propio Krishna sugiere que para mucha gente, sobre todo en la era actual, este puede ser el camino más directo y accesible, porque se basa en una relación personal con lo divino. ¿Y el cuarto? ¿Cuál era el cuarto? El cuarto es el Raya Yoga. A menudo se asocia con el sistema de Patanjali, el de los Yoga Sutras. Es el camino del control mental y la meditación. El capítulo 6 del Gita describe técnicas para calmar la mente, controlar los sentidos, alcanzar estados profundos de concentración, de contemplación, para así experimentar directamente la naturaleza del ser. Y lo fascinante es cómo el Gita no los presenta como caminos excluyentes, más bien como enfoques complementarios que se pueden integrar. No tienes que elegir uno y descartar los otros. Y debajo de todos estos caminos, ¿cuál es la visión de la realidad? ¿La metafísica que los sostiene? Mencionaste antes Atman y Maya. Sí, se basa en gran medida en conceptos que vienen de las filosofías Sankhya y Vedanta. La idea fundamental es una distinción entre Prakriti y Purusha. Prakriti es la naturaleza material, el mundo fenoménico que percibimos con los sentidos, es cambiante, impermanente y opera según ciertas leyes o cualidades, los gunas. A veces se le llama Maya, no necesariamente porque sea irreal, sino porque su apariencia puede ocultar, puede velar la realidad última. Y Purusha es el espíritu, la conciencia pura, el observador silencioso, que es eterno e inmutable. ¿Y cómo encaja el individuo, la persona, en todo esto? Alberga en su interior una chispa de esa conciencia pura, el Atman. Ese Atman es nuestro verdadero ser, está más allá del cuerpo, de la mente, del ego. Es eterno, no nace ni muere. Y aquí viene lo interesante, y lo complejo a veces, la relación de este Atman individual con la realidad última que en los Upanishads llaman Brahman, el principio absoluto impersonal, y con el Dios personal que se revela como Krishna. ¿Y cómo se resuelve esa relación? Porque suena complicado, ¿sí? Lo es. Y el Gita es magistralmente ambiguo, o mejor dicho, inclusivo al respecto. Es que, dependiendo de qué versos enfatices, puedes sostener interpretaciones distintas. Algunas escuelas, como la Advaita Vedanta de Shankara, enfatizan los versos que sugieren una identidad total. El Atman es Brahman. Todo es uno, un monismo radical. Otras escuelas, como las dualistas Dvaita de Madhva, subrayan los versos donde Krishna habla como un Dios personal, distinto del alma individual y del mundo. Ahí se enfatiza la relación devocional. Y luego hay visiones intermedias, como el Vishishtad Vedanta de Ramanuja, monismo cualificado, que ven unidad pero también diferencias reales. El Gita ofrece lenguaje y base para todas ellas. Y eso ha sido clave, yo creo, para su aceptación tan universal dentro del propio hinduismo. Claro, eso explica en parte su enorme influencia. Parece casi un texto de consenso dentro de una tradición que es increíblemente diversa. Absolutamente. Tiene una autoridad panhindú que alcanzan muy pocos textos. Es crucial para la filosofía Vedanta, como decíamos. Es uno de los tres pilares, el Prasthanotrayi, junto con los Upanishads y los Brahma Sutras. Y es centralísimo para el Vaishnavismo, la corriente devocional a Vishnu y Krishna. Algunos académicos, como Gerald Larson, han llegado a decir que es la obra que más se acerca a definir lo que significa ser hindú en su totalidad, casi nada. Pero, ¿siempre tuvo esta posición tan central o es algo más reciente que se ha ido consolidando? Es una mezcla. A ver, siempre fue un texto reverenciado e importante, pero su prominencia actual, casi como si fuera la Biblia del hinduismo para mucha gente, eso sí se consolidó bastante a partir de finales del siglo XIX y principios del XX. Hubo varios factores que influyeron ahí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues, por un lado, el interés que despertó en Occidente.
La primera traducción directa al inglés, la de Charles Wilkins en 1785, que fue patrocinada por la Compañía Británica de las Indias Orientales, lo introdujo en círculos intelectuales europeos y americanos. Emerson, Thoreau, quedaron fascinados, por ejemplo. Y claro, esto, a su vez, como un efecto rebote, reforzó su prestigio en la propia India. Y por otro lado, fue un texto fundamental para los movimientos de reforma hindú como el Brahmo Samaj, el Arya Samaj y, de manera muy significativa, para el movimiento nacionalista indio. ¿En qué sentido fue tan clave para el nacionalismo? Pues porque figuras líderes de la lucha por la independencia, como Bal Gangadhar Tilak, Sri Aurobindo y sobre todo Mahatma Gandhi, encontraron en el Gita una llamada a la acción, el Karma Yoga, y una fuente de fortaleza espiritual y de orgullo cultural frente al dominio colonial británico. Lo interpretaron no como un texto que invitara a la pasividad o a la resignación, sino como una guía para la acción justa, desinteresada, en el mundo, incluida la lucha política. El caso de Gandhi es particularmente interesante. ¿Cómo concilió él un texto que está ambientado en plena guerra con su principio fundamental de la no violencia, de la ahimsa? Gandhi hizo una interpretación profundamente alegórica, sí. Para él, la batalla de Kurukshetra no era un evento histórico literal que justificara la violencia, de ninguna manera. Era una metáfora de la lucha interna que cada ser humano libra constantemente en su propia alma contra las fuerzas del mal, el egoísmo, el odio, la codicia, todo eso. Krishna representaba la voz de la conciencia superior, la voz de Dios dentro de uno. Y Arjuna, pues, el alma humana en conflicto, dudando. Su enfoque, que él llamó Anasakti Yoga, el yoga del desapego, se centraba en actuar siempre por deber y por la verdad, pero sin violencia y sin apego a los resultados. Lo llamaba su diccionario espiritual infalible. Fíjate qué fuerte. Es fascinante cómo un mismo texto puede leerse de formas tan distintas. Y supongo que esa plasticidad, esa capacidad de interpretación también genera controversia, claro. Sin duda. La ambientación bélica es el punto más polémico, desde luego. Mientras Gandhi lo leía alegóricamente, otros lo han interpretado de forma mucho más literal, como una justificación de la guerra justa, del Dharma Yuddha y del deber del guerrero de luchar. Y de hecho, es que Krishna sí argumenta explícitamente que Arjuna debe luchar. No se puede negar eso. Y esta interpretación, la literal, pues se ha utilizado a lo largo de la historia para justificar la violencia, incluso en tiempos modernos. Nacionalistas hindúes como Savarkar lo invocaron y, lo más trágico quizás, es que Nathuram Godse, el asesino de Gandhi, citó el Gita en su juicio para justificar su acto, argumentando que cumplía con su deber. Fíjate qué terrible ironía. Vaya tela, qué paradoja tan terrible, que el texto que inspiró a Gandhi fuera usado también por su asesino. Y también mencionaste antes críticas sobre el sistema de castas. Sí, esa es otra área de debate intenso. El Gita menciona explícitamente el concepto de Varna Dharma, el deber según la clase social o Varna. En el capítulo 4, Krishna dice algo así como: las 4 Varnas, sacerdotes, guerreros, comerciantes, trabajadores, fueron creados por mí según la distribución de cualidades, gunas y acciones, karma. Claro, críticos como B.R. Ambedkar, que fue un líder importantísimo de los Dalits, los llamados intocables, y principal arquitecto de la Constitución india, pues vio en estos versos una sanción religiosa para el injusto sistema de castas y la desigualdad social. Lo veía como una herramienta de opresión en manos de las castas altas. ¿Y cómo responden otras interpretaciones dentro del hinduismo a esa crítica tan fuerte? Pues ha habido muchos esfuerzos por reinterpretar esos versos de una manera más igualitaria, más espiritual. Comentaristas medievales como Jnaneshwar o reformadores modernos como Vivekananda argumentaron que la Varna de la que habla Krishna no se refiere necesariamente a la casta hereditaria, la de nacimiento, sino más bien a la disposición natural, al temperamento, los gunas de una persona, y al tipo de trabajo, el karma, que le es más afín por naturaleza. Y enfatizan otros versos del Gita que proclaman la igualdad esencial de todos los seres ante Dios y la posibilidad universal de alcanzar la liberación a través de la devoción, independientemente del nacimiento o la clase social. Es un debate que sigue muy vivo hoy en día, claro. Un diálogo profundísimo sobre el deber, la acción, la devoción, la naturaleza última de la realidad, y todo surgido en el más improbable de los escenarios. Exacto. Un texto que funciona como una síntesis magistral de diversas corrientes del pensamiento hindú
y que precisamente por esa capacidad de integración y su profundidad filosófica, pues ha generado siglos y siglos de comentarios, debates, interpretaciones. Es como si se adaptara y resonara de maneras distintas según la lente con la que se mire y las necesidades de cada época, de cada persona. Y eso nos deja con una reflexión final interesante, ¿no? Si un mismo texto sagrado puede albergar múltiples caminos espirituales, acción, conocimiento, devoción, meditación, y al mismo tiempo ser interpretado de formas tan radicalmente opuestas en temas tan cruciales como la violencia o la justicia social. Ujú. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de la verdad religiosa o espiritual? ¿Es algo fijo, único, inmutable? ¿O es algo que cobra vida y significado en el diálogo constante entre el texto antiguo y las inquietudes presentes de quien se acerca a él? Quizás la verdadera fuerza del Gita reside precisamente en esa capacidad de ser un espejo profundo y polifacético, donde distintas búsquedas humanas pueden encontrarse, reflejarse y también cuestionarse. Algo en lo que seguir pensando, desde luego. Una reflexión muy potente para cerrar, sí señor. Muchísimas gracias por guiarnos en esta fascinante exploración del Bhagavad Gita. Ha sido un placer. Bienvenidos a esta inmersión profunda en un tema que, bueno, ha marcado estos últimos años. Las vacunas contra la COVID-19. Tenemos un montón de información, casi como una enciclopedia, y hoy vamos a intentar, pues eso, sacar lo esencial, ¿no? Ir al grano. Exacto. Vamos a ver cómo se hizo posible ese desarrollo. Bueno, a una velocidad de vértigo. ¿Qué tecnologías hay detrás? ¿Cuál ha sido su impacto real? ¿Cuántas vidas han salvado? Y también, claro, todo el lío social que se montó alrededor. Todo basado en la información que tenemos. Y es que esa velocidad fue realmente algo increíble. Piensa que lo normal son años, incluso una década. Y aquí hablamos de meses. Sí, una pasada. Un esfuerzo que, por cierto, tuvo un reconocimiento científico brutal, el Premio Nobel de Medicina en 2023 para Katalin Karikó y Drew Weissman, precisamente por su curro de décadas, sentando las bases de la tecnología de ARN. Así que bueno, vamos a meternos en faena. Venga. Ese milagro de la velocidad. A ver cómo se consiguió, porque magia no fue, ¿verdad? No, ni de lejos. Fue una mezcla de cosas, pero una clave fue que no se empezó de cero, ¿eh? Ah, vale. Había una base científica ya muy sólida. Años de investigar otros coronavirus, sobre todo los del SARS, allá por 2003, y el MERS, en 2012. Entiendo, o sea que se pudo pisar el acelerador porque ya se conocía un poco al bicho, o a sus primos, ¿no? Se sabía, por ejemplo, lo de la proteína Spike esa, como esa llave que usa el virus para entrar en las células, y que bloquearla era la clave. Justo eso. Ese conocimiento previo fue, fundamental. Y a eso le sumas los avances en tecnología. Las vacunas de ARN mensajero, las de ARN como las de Pfizer-BioNTech y Moderna. Bueno, esas fueron las que llegaron primero a muchos sitios y crearon una expectación enorme. Que funcionan de una manera súper novedosa, ¿no? Es casi como darle a nuestro cuerpo las instrucciones para que él mismo se entrene, algo así. Es una buena forma de verlo, sí. El ARN es como un mensaje, unas instrucciones, pero temporales, ¿eh? Ajá. La vacuna mete ese mensaje en algunas células y les dice, oye, fabrica esta proteína, la Spike del coronavirus. Una versión inofensiva, claro está. Claro. Y nuestro sistema inmunitario la ve, dice, ¿esto qué es? La reconoce como extraña y aprende a defenderse. Si luego viene el virus de verdad, pues ya estamos preparados. El trabajo de Karikó y Weissman fue vital para que ese ARN fuera estable y no diera demasiada guerra inflamatoria. Y casi a la vez vimos otra tecnología que también dio mucho que hablar, la de los vectores de adenovirus. Ahí estaban AstraZeneca, Janssen, la rusa Sputnik V, la china Convidecia, un montón. Eso es. Esas usan otra estrategia. Cogen un vehículo, un adenovirus normalucho de los que causan resfriados, pero lo modifican genéticamente.
para que no fastidie. Exacto, para que no se pueda replicar ni causar enfermedad. Y este virus, tuneado, lleva dentro el material genético, ADN en este caso, con las instrucciones para la proteína Spike. Al final, el objetivo es el mismo, enseñarle la llave del virus a nuestro sistema inmunitario para que sepa cómo defenderse. Vale. Esas dos fueron como las estrellas mediáticas aquí en Occidente, pero la fuente también habla de otras, ¿no? Más... Sí, claro, por supuesto. Estaban las de virus inactivados, Coronavac de Sinovac, la de Sinopharm, Covaxin de la India. Esas usan el virus entero, el SARS-CoV-2, pero muerto, inactivado con calor o químicos. O sea que no puede infectar. Eso es. No infecta, pero sus proteínas siguen ahí para que el sistema inmune la reconozca. Y luego también las de subunidades proteicas, como Novavax o la de Sanofi GSK. Esas te inyectan directamente trocitos purificados de la proteína Spike. Directamente la proteína. Sí, a menudo con adyuvantes. Unas sustancias para que la respuesta sea más fuerte. Novavax, de hecho, usa una tecnología de nanopartículas muy chula que imita al virus. Es increíble la cantidad de enfoques distintos que se juntaron, ¿no? Pero claro, todo esto comprimiendo años en meses. Gestionar eso, solapando fases de ensayos que normalmente van una detrás de otra, y con todo el mundo mirando, debió ser una presión brutal. Sobre todo por la seguridad. Un desafío, bueno, sin precedentes. Hizo falta una inversión de dinero gigantesca, a riesgo, por parte de gobiernos y farmacéuticas. Y mucha colaboración internacional, aunque también con sus roces, ¿eh? Ya me imagino. Mantener el rigor científico en medio de esa prisa fue el gran reto, sin duda. Vale, tenemos las vacunas, desarrolladas a toda pastilla. La pregunta del millón entonces es, ¿qué impacto tuvieron en la vida real? Más allá de los papeles de los ensayos, pues ahí los datos son muy claros en lo importante. Bajó muchísimo la enfermedad grave, las hospitalizaciones y sobre todo las muertes por COVID-19. Las cifras son, bueno, impactantes. Sí. Dame algún dato. Mira, un estudio en The Lancet calculó que solo en el primer año de vacunación se evitaron casi 20 millones de muertes en todo el mundo. 20 millones. Es una burrada. Es como si toda la población de un país como Rumanía o Chile se hubiera salvado en solo un año gracias a ellas. Es difícil de imaginar, ¿verdad? Sí, sí. Pone los pelos de punta. Y recuerdo otro dato del ECDC europeo, creo, que hablaba de casi 500.000 de vidas salvadas solo en Europa entre los mayores de 60. Son números que hablan solos. Totalmente. Ahora bien, también se vio pronto que la protección no duraba para siempre, sobre todo contra la infección en sí o la enfermedad leve. La inmunidad iba bajando con los meses. Y ahí es cuando empezaron a hablarnos de las dosis de refuerzo, los famosos boosters. Todos recordamos las campañas para la tercera, incluso la cuarta dosis, sobre todo para la gente más vulnerable. Exacto. Se vio que hacían falta para mantener la protección alta, especialmente en personas mayores o con el sistema inmunitario más débil. Ya en marzo de 2022, por ejemplo, en Estados Unidos, se recomendaba una cuarta dosis para esos grupos. Y entonces llegaron las variantes. Primero Delta, que ya complicó un poco el tema, Sí, y luego Omicron, que eso ya parecía que cambiaba todo el panorama. así fue. Con Delta ya se vio que escapaba un poco a la inmunidad, que bajaba la efectividad contra la infección con síntomas. Pero Omicron y sus hijas y nietas, BA.4, BA.5 y las que vinieron después, fueron mucho más listas, digamos. ¿En qué sentido? Se colaban muy fácil. Se propagaban muchísimo incluso entre gente vacunada o que ya había pasado la COVID. Eso creo bastante lío, ¿no? ¿Para qué me vacuno si me voy a contagiar igual? Decía mucha gente. Claro, pero ahí está la clave. Aunque la protección contra la infección bajó mucho con Omicron, lo importante es que la protección contra lo gordo, la enfermedad grave, ir al hospital, morirse, se mantuvo bastante bien. Algo menos que con las variantes anteriores, sí, pero se mantuvo. Y esto obligó a adaptarse. La ciencia tuvo que ponerse las pilas otra vez para actualizar las vacunas, ¿no? Correcto. Pasamos de la vacuna original, la clásica, a las que llamaron bivalentes. Esas llevaban componentes de la cetra inicial y también de Omicron. Ajá. Y más recientemente, las agencias como la FDA en Estados Unidos o la EMA aquí en Europa han ido recomendando vacunas monovalentes, centradas ya en los linajes más nuevos derivados de Omicron, como JN1. O sea que ya se van enfocando en lo que circula ahora mismo.
Eso es. Ya se habla incluso de las nietas de Omicron, como KP2 o LP8.1, como posibles candidatas para las campañas de otoño-invierno de 2024, 2025, 2025, 2026. Empieza a parecerse un poco al modelo de la vacuna de la gripe, ¿sabes? Adaptándose cada año. Recuerdo la decepción de mucha gente cuando quedó claro que estar vacunado no era un escudo total, que te podías contagiar y contagiar a otros. ¿Qué sabemos de eso, del efecto en la transmisión? A ver, la efectividad contra la transmisión siempre fue más baja que contra la enfermedad grave. Eso hay que tenerlo claro. Una persona vacunada podía infectarse y transmitir, sobre todo con Omicron. Ya. Pero algunos estudios sí vieron que quizá la gente vacunada tenía cargas virales detectables menos tiempo. O sea que igual contagiaban durante menos días. Pero no se eliminaba el riesgo, ¿eh? No se consiguió esa inmunidad esterilizante que algunos esperaban al principio. Otro tema importante. La COVID persistente, el long COVID. ¿Las vacunas ayudaron en algo ahí? Pues parece que sí. Hay varios estudios que indican que la gente vacunada, aunque se infecte, tiene menos riesgo de desarrollar esos síntomas que duran y duran después de la infección. Oye, y también se habló de mezclar vacunas, el mix and match que decían. Sí, se estudió bastante. Combinar plataformas diferentes, por ejemplo, empezar con AstraZeneca y seguir con Pfizer, demostró ser seguro y además generaba respuestas inmunitarias muy buenas, a veces incluso mejores que seguir siempre con la misma. Curioso. Sí, y hay detalles interesantes en la fuente, como la recomendación para la gente que toma metrotrexato, un fármaco para la artritis y otras cosas. Ajá. Pues se vio que si lo dejaban unos días después de la vacuna, la respuesta inmune era mejor. Cosas así. Todo esto de la eficacia es clave, claro. Pero no podemos pasar de puntillas por la otra cara de la moneda, la que generó tanta preocupación y debate. La seguridad. Los efectos adversos. ¿Qué dice la evidencia? Separando el grano de la paja. Pues mira, el perfil general de seguridad es bueno, comparable al de otras vacunas que usamos desde hace décadas. La inmensa mayoría de los efectos secundarios fueron leves y duraron poco. Los típicos, ¿no? El dolor de brazo, estar un poco plof, algo de fiebre, dolor de cabeza. ¿Quién no recuerda ese brazo pesado al día siguiente, eh? Exactamente. Dolor, hinchazón, donde te pinchan, cansancio, dolor de cabeza, muscular, molestias pasajeras, son la señal de que tu sistema inmunitario se está activando, que está aprendiendo. Se vio que eran un poco más comunes en gente joven y después de la segunda dosis, sobre todo con las de ARM. Y para grupos como embarazadas o mujeres dando el pecho, hubo mucha prudencia al principio. Sí, pero la evidencia que se ha ido acumulando es tranquilizadora. Las principales sociedades médicas y agencias sanitarias dicen que son seguras y recomendables en el embarazo y la lactancia. Ah, bien. De hecho, los anticuerpos que genera la madre pueden pasar al bebé por la placenta y la leche, dándole algo de protección inicial. También se armó mucho revuelo con lo de la regla, los posibles efectos en el ciclo menstrual. Sí, eso se reportó un montón. Y los estudios lo confirmaron. Algunas mujeres tuvieron cambios temporales. Ciclos un poco más largos, sangrados un pelín diferentes. Pero temporales. Sí, eso es lo importante. Fueron cambios pequeños, duraron 1 o 2 ciclos como mucho. Y no hay ninguna prueba de que afecten a la fertilidad a largo plazo. Vale. Ahora vamos a lo serio. Los eventos adversos raros, pero graves, que sí se asociaron a algunas vacunas. Es súper importante ponerlos en contexto, ¿no? Totalmente. La farmacovigilancia funcionó. Detectó señales muy raras. La anafilaxia, esa reacción alérgica súper fuerte y rápida. Sí. Ocurrió, pero es rarísima. Hablamos de un caso por cada 250.000 o 400.000 dosis. Vamos, poquísimo. Y luego están los casos de VTTS, esa combinación tan rara de trombos con plaquetas bajas que se vio con las de adenovirus, AstraZeneca, Janssen. Correcto. Un síndrome muy específico y también muy poco frecuente. La incidencia se calcula en torno a un caso por cada 100.000 dosis. La propia AstraZeneca lo ha reconocido como posible efecto secundario rarísimo en documentos legales. Creó mucha alarma, pero la frecuencia real es mínima. Y con las de ARNM, Pfizer y Moderna, se vio un riesgo, también muy bajo, de miocarditis o pericarditis, la inflamación del corazón o de la bolsita que lo rodea. Sí, el riesgo global es bajo, entre 0,3 y 5 casos por 100.000 personas vacunadas. Se vio que el riesgo relativo era mayor en hombres jóvenes. Adolescentes y gente joven.
Sí, sobre todo adolescentes y adultos menores de 30, y más después de la segunda dosis. Un estudio israelí calculó unos 10 casos por 100.000 en ese grupo tras la segunda de Pfizer. Pero ojo, la mayoría de estos casos fueron leves y la gente se recuperó bien. Y aquí la comparación es fundamental. ¿Cómo se compara ese riesgo mínimo con el de tener miocarditis por la propia COVID-19? Esa es la clave de todo. El riesgo de tener miocarditis, pericarditis y otros problemas del corazón o neurológicos graves es muchísimo mayor si te infectas con el virus que por la vacuna. Mucho mayor. Sí, algunos estudios dicen que hasta 11 veces más riesgo de miocarditis después de pillar la COVID. La única posible excepción, que todavía se discute, es si el riesgo tras la segunda dosis de Moderna en hombres menores de 40 podría ser parecido o un pelín superior al de la infección en ese grupo tan específico. Pero para la población general y para casi todos los efectos adversos, la balanza riesgo-beneficio está clarísima a favor de vacunarse frente a pasar la infección. Es vital tener esa perspectiva. ¿Y cómo se pillan estos eventos tan raros? ¿Cómo se vigila? Pues con sistemas de farmacovigilancia muy potentes. El VAERS en Estados Unidos, Yellow Card en Reino Unido, EudraVigilance aquí en Europa, recogen cualquier sospecha de efecto adverso que notifique un médico o un ciudadano. Pero que se notifique no quiere decir que sea por la vacuna, ¿no? Exacto, eso es muy importante. Una notificación no implica causalidad. Hubo una avalancha de notificaciones con estas vacunas simplemente porque la vigilancia y la conciencia pública eran máximas. Luego, los expertos tienen que investigar a fondo para ver si hay una relación real o es solo coincidencia. Hemos visto que funcionan, que son seguras para la inmensa mayoría. Pero eso nos lleva a un tema mucho más peliagudo y global: el acceso. La fuente describe una brecha tremenda en cómo se repartieron por el mundo. Es uno de los puntos más tristes de toda esta historia, la verdad. Se administraron miles de millones de dosis, más de 13.700 millones para agosto de 2024, dice la fuente, pero el reparto fue súper desigual. Un ejemplo clarísimo de inequidad. Se habló mucho de nacionalismo vacunal, ¿no? Que los países ricos se quedaron con las primeras tandas. Los datos lo confirman. Países ricos, con solo el 14% de la población mundial, firmaron acuerdos para comprar por adelantado más de la mitad de las dosis iniciales. ¿La mitad? Sí, mientras aquí en Europa o en Norteamérica las tasas de vacunación subían como la espuma, en muchos países de bajos ingresos, en septiembre de 2022, menos de 1 de cada 4 había recibido ni siquiera una dosis. El objetivo de la OMS del 70% de vacunación global para mediados de 2022 pues se quedó lejísimos en muchos sitios. ¿Y qué pasó con iniciativas como COVAX? Se supone que se crearon para evitar esto, ¿no? COVAX fue un esfuerzo importante, necesario, pero se topó con problemas enormes. Dependía mucho de las donaciones de los países ricos, que a menudo llegaron tarde o eran pocas. Ya. Y también dependía de la producción de países como India, que en momentos clave tuvieron que cerrar el grifo para cubrir sus propias necesidades por culpa de olas de infección brutales. Y en paralelo a todo esto, el debate súper intenso sobre las patentes, la propiedad intelectual. Intensísimo, sí. Sudáfrica e India propusieron en la Organización Mundial del Comercio suspender temporalmente las patentes de vacunas y tratamientos COVID, la famosa exención TRIPS. Para que otros pudieran fabricar. Eso es. Les apoyaron más de 100 países y un montón de ONGs como Médicos Sin Fronteras, Oxfam, Amnistía Internacional. Decían que así se podría fabricar más, en más sitios y bajarían los precios. Pero hubo resistencia. Sí, al principio la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Noruega, países con farmacéuticas potentes, bloquearon la propuesta. Decían que las patentes eran necesarias para que se siguieran innovando. ¿Y al final qué? Pues hubo cambios de opinión. La administración Biden en Estados Unidos apoyó la extensión para vacunas, el Parlamento Europeo también, pero las negociaciones fueron un lío y en la práctica los resultados fueron bastante limitados. La fuente también cuenta ejemplos de cómo las vacunas se usaron como arma geopolítica. Sí, menciona varios casos. Supuestas presiones de Estados Unidos a Brasil para que no comprara la Sputnik V rusa, tensiones entre Israel y Palestina por el acceso en Gaza, Taiwán preocupado por si China les boicoteaba las compras. La diplomacia de las vacunas tuvo sus luces y sus muchas sombras. Y toda esta desigualdad, claro, no solo tiene un coste humano y ético, también económico. Sin duda.
Dejar que el virus campe a sus anchas en medio mundo no solo es injusto, es que alarga la pandemia para todos. Fastidia las cadenas de suministro globales, frena la recuperación económica, tira por tierra años de progreso en los países más pobres. Al final, nos perjudica a todos, ricos y pobres. Mirando ahora un poco hacia adelante, la investigación no para, ¿no? ¿Qué innovaciones en vacunas COVID se mencionan? Se sigue trabajando, sí, en mejorar las que tenemos y en buscar cosas nuevas. Un área muy interesante es la de buscar otras formas de administrarlas, que no sean pinchazos. Como en las vacunas por la nariz. Exacto. Hay varias vacunas intranasales ya aprobadas o en pruebas avanzadas en Irán, Radico Pars, Rusia, Sputnik Nasal, India, Incovac, China una versión de Convidecia. ¿Y cuál es la idea? Generar inmunidad justo ahí, en la mucosa de la nariz, que es por donde entra el virus. En teoría esto podría ser mejor para frenar la infección y la transmisión, y además te libras del pinchazo. También se habla de una vacuna oral en China, de CanSino. Y luego está el gran objetivo, el santo grial casi, una vacuna universal contra los coronavirus. Ese es el objetivo a largo plazo, sí. Una vacuna que no solo proteja contra el SARS-CoV-2 y sus variantes, sino contra un montón de coronavirus distintos, incluidos los que puedan saltar de animales a humanos en el futuro. Es una prioridad para instituciones como los NNH en Estados Unidos. ¿Y ya hay algo en marcha? ¿Candidatos? Sí, la fuente menciona algunos ejemplos. La vacuna SPFN del Instituto Walter Reed, del Ejército de Estados Unidos, que usa nanopartículas para mostrar trocitos de distintas variantes. Hay otras como OBX033, PANCOV. Se busca encontrar partes del virus que sean comunes a muchos coronavirus y que no cambien tanto como la proteína Spike entera. Y no podemos olvidarnos de los adyuvantes, esos ayudantes que llevan muchas vacunas. Efectivamente. Son sustancias como las sales de aluminio, el famoso alumbre, que se añaden a algunas vacunas, sobre todo las inactivadas o las de subunidades, para despertar mejor al sistema inmunitario. Para que reaccione más fuerte. Eso es. Hacen que la vacuna sea más eficaz o que necesites menos cantidad del componente del virus. Bueno, hemos hecho un repaso. Bastante completo, creo. Si tuviéramos que quedarnos con las ideas clave de todo este análisis. Yo diría, primero, el hito científico brutal que fue desarrollar vacunas eficaces tan rápido, sobre todo con el ARM. Gracias a investigación previa, sí, pero un hito que mereció un Nobel. Segundo, la confirmación en el mundo real de que funcionan muy bien contra la enfermedad grave y la muerte. Aunque, ojo, la inmunidad baja y las variantes obligan a actualizar. Tercero, la seguridad. En general, buena, comparable a otras vacunas. Efectos leves comunes y esperables. Y efectos graves muy raros, pero identificados. Siempre hay que comparar su riesgo con el de la propia COVID, que es mucho mayor. Y cuarto, la parte social y ética. La cruda realidad de la desigualdad global en el acceso. Miles de millones se quedaron atrás. Y eso plantea preguntas serias sobre solidaridad, sobre patentes en pandemias, y sin olvidar mirar al futuro, las vacunas nasales, las universales. Es una foto completa, sí, con luces muy potentes y sombras muy oscuras. Y para terminar, una reflexión que sale de la propia fuente y que nos toca de cerca. Se menciona cómo esa velocidad increíble de la ciencia convivió con una velocidad igual de increíble de la desinformación, de las teorías raras, de la gente que no se fiaba. Y eso creó divisiones sociales enormes, como esa diferencia en las muertes según la ideología política en algunos países. Es la gran paradoja de nuestro tiempo, quizá. La ciencia consigue proezas a velocidad warp, pero la comunicación rigurosa, la confianza, la cultura científica no siempre pueden competir con lo viral, que se vuelve un bulo en este mundo hiperconectado. Si no conseguimos que la verdad sea tan contagiosa como la mentira, ¿qué aprendemos para la próxima crisis sanitaria? ¿Cómo reforzamos la confianza en la ciencia y construimos puentes de comunicación mejores para que lo que se descubre beneficie de verdad a todos? Ahí queda la pregunta, abierta y urgente. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de las APIs, las interfaces de programación de aplicaciones. Tenemos un artículo bastante extenso que, detalla qué son y por qué son tan cruciales.
La idea es desentrañar un poco estas conexiones, entender bien para qué sirven y cómo funcionan en todo este ecosistema digital que usamos cada día. Exacto. A ver, una buena forma de verlo es imaginarlas como si fueran las tuberías invisibles, ¿no? O el sistema nervioso que conecta casi toda la tecnología que usamos. Y muchas veces ni nos damos cuenta. Son, digamos, fundamentales para que los programas, los sistemas, puedan hablar entre sí, que se entiendan. Vale, vale. Vamos a analizarlo un poco más. O sea, en esencia, una API es una conexión entre ordenadores o entre programas. No es algo que usemos directamente como usuarios, ¿verdad? Es más bien una herramienta para la gente que programa. Me gusta la comparación que hace el artículo con las piezas de Lego. Dice que cada pieza, que sería un servicio o un trozo de código, tiene una forma estándar de encajar con las otras. Y esa forma de encajar, ese sería la API. Y permite construir cosas nuevas, ¿no? Un producto de software completo. Justo. La palabra clave aquí es abstracción. Una API que esté bien diseñada, lo que hace es ocultar toda la complejidad interna, cómo funciona el sistema por dentro. Solo enseña, digamos, las partes o las acciones necesarias para que otro software pueda interactuar. Claro, te da solo lo imprescindible. Eso es. Y esto simplifica una barbaridad la programación. Funciona como un contrato, por así decirlo. El proveedor te da la API con unas reglas y los desarrolladores confían en que esas reglas se mantengan y así construyen sobre eso. Un ejemplo muy simple que pone el artículo: un sensor del tiempo con su API. Una aplicación del tiempo le manda una petición concreta, una llamada API, Ajá. y el sensor responde con los datos, la temperatura, la humedad, lo que sea. Y ya está. La app no necesita saber cómo mide eso el sensor. Entendido. Y sorprende un poco, o al menos a mí me sorprendió al leerlo, que la idea no es tan nueva, que viene de los años 40. El artículo menciona a Maurice Wilkes y David Wheeler, dos científicos británicos trabajando con el ordenador EDSAC, que ya usaban subrutinas, trocitos de código reutilizables. Y lo curioso es cómo las organizaban. Tenían como un catálogo en fichas perforadas que describía cada subrutina y cómo usarla. Básicamente, la primera documentación de API. Totalmente. Es fascinante porque demuestra que esa necesidad de estandarizar, de reutilizar, estaba ahí desde el principio de la informática prácticamente. No reinventar la rueda cada vez. Claro, el término API, como tal, sí que vino más tarde. En los 60, 70, al principio se refería sobre todo a las interfaces para programas de aplicación, los que usaba el usuario final. De ahí el nombre, Application Programming Interface. Ya hay un artículo de 1968 sobre gráficos que él usaba para describir cómo el software de gráficos interactuaba con el resto del sistema. Y el concepto fue creciendo, ¿no? No se quedó solo en la parte de aplicación. Efectivamente, se fue ampliando. Por ejemplo, a las bases de datos. CJ Date, un experto en bases de datos, ya en el 74 comparaba diferentes sistemas fijándose en su Application Programming Interface. Poco a poco, la idea se generalizó. Pasó a ser cualquier conjunto de servicios o funciones que un programador podía usar, ya no solo para la interfase de usuario. En 1990 ya se definía como un conjunto de servicios disponibles para un programador para realizar ciertas tareas, mucho más amplio. Y entonces llegó Internet, llegaron las redes, y todo cambió otra vez, imagino. Ahí es donde explota el concepto. Sin duda. Primero aparecieron cosas como las llamadas a procedimientos remotos, las RPC, que permitían a un programa llamar a una función que se ejecutaba en otra máquina, por la red. Y ya finalmente llegamos a las Web APIs, que son las que dominan hoy. Aquí la figura clave es Roy Fielding. En su tesis doctoral del año 2000 definió el estilo arquitectónico REST. Ah, REST. Eso suena mucho hoy en día. Claro, porque REST aprovecha estándares web que ya existían, como el protocolo HTTP y formatos como XML o, sobre todo ahora, JSON. Y se convirtió en la base para crear la mayoría de las APIs web que conectan servicios por todo Internet. Hoy, cuando decimos API, casi siempre pensamos en estas Web APIs. Ha sido una evolución clara, de interfaces locales dentro de una máquina a interfaces globales conectando sistemas por todo el mundo. Entendido, ese viaje histórico. Ahora, el artículo también deja claro que no todas las APIs son iguales, que hay distintos tipos.
Podríamos agruparlas un poco, ¿no? ¿Cuáles serían las categorías principales según la fuente? Sí, podemos distinguir varias importantes. Una categoría clara son las APIs de bibliotecas y frameworks. Básicamente es cómo usamos código que ya existe. Si usas una biblioteca matemática, pues la API son las funciones que puedes llamar de esa biblioteca. El artículo pone un ejemplo interesante. Scala puede usar APIs de Java porque ambos lenguajes se compilan a un formato intermedio que es compatible. Eso es una potencia enorme para reutilizar código. También existen bindings, que son como adaptadores para usar una biblioteca escrita, por ejemplo, en C, desde Python. Y aquí es donde el texto menciona la ley de Hairum, que suena un poco a peligro. Ja, sí, es una observación muy buena de Hiram Wright de Google. Viene a decir que si tienes suficientes usuarios, cualquier cosa observable de tu API, esté documentada o no, alguien acabará usándola y dependiendo de ella. ¿Ostras? Imagina que tu API tiene un efecto secundario raro, pero que siempre pasa. Alguien lo descubrirá y montará su aplicación contando con eso. Y claro, si luego tú arreglas ese efecto secundario no oficial, le rompes la aplicación. Es una pesadilla para el que mantiene la API. Te recuerda la responsabilidad que tienes. Vaya, sí. Un punto delicado. Bueno, otra categoría que menciona son las APIs de sistemas operativos. ¿Cómo funcionan esas? Pues definen cómo las aplicaciones hablan con el sistema operativo. El ejemplo clásico es POSIX. Es un estándar que busca que si escribes un programa para un sistema tipo Unix, como Linux, puedas compilarlo y ejecutarlo en otro, como macOS o BSD, con cambios mínimos. Define una interfaz común para cosas como manejar archivos, crear procesos, las funciones básicas del sistema. Y Microsoft con Windows tiene su propia historia, ¿no? Siempre se destaca su compatibilidad hacia atrás. Correcto. La API Win32 es la base de Windows y Microsoft históricamente ha hecho un esfuerzo enorme por mantener la retrocompatibilidad para que programas viejos sigan funcionando en versiones nuevas de Windows. Aquí es útil distinguir, como hace la fuente, entre API, que es a nivel de código fuente, como las instrucciones, y ABI, la interfaz binaria de aplicación, que es a nivel de código ya compilado, cómo encajan las piezas. POSIX es una API. Otros estándares, como la Linux Standard Base, definen una ABI para asegurar que los programas ya compilados funcionen en distintas distribuciones de Linux. Entendido. Luego estaban las APIs remotas, que ya salieron un poco al hablar de la historia. Exacto. Estas son para interactuar con cosas que están en otra máquina, por red. Usan protocolos específicos para eso. El artículo menciona JDBC, que es la API de Java para conectar con bases de datos. Permite que un programa Java hable con distintas bases de datos, MySQL, Oracle, la que sea, de forma estándar. O Java RMI, que permite llamar a métodos de objetos Java que están en otra máquina como si estuvieran en la tuya. Son los precursores de las APIs web. Y llegamos a las estrellas actuales, las Web APIs. Sin duda. Las más visibles hoy. Son interfaces pensadas para usarse por la web. Normalmente usan HTTP, como los navegadores, para enviar peticiones y recibir respuestas. Las respuestas suelen venir en formatos como JSON, que es muy popular, o XML. Son el pegamento de la web moderna, de verdad. Permiten cosas como que una tienda online consulte en tiempo real cuánto cuesta enviar un paquete con una empresa de logística. Ah, claro. O que una app del tiempo pida los datos a un servicio meteorológico. O crear mashups, aplicaciones que mezclan datos de varias fuentes. Imagina, mostrar pisos en alquiler directamente sobre un mapa de Google Maps. Y las redes sociales, claro. Son un ejemplo muy obvio. Twitter, Facebook, todas tienen APIs. Exacto. La API REST de Twitter, por ejemplo, permite a cualquiera hacer una aplicación que lea tweets, que publique tweets, que busque tendencias. Estas APIs son cruciales para todo el ecosistema que se monta alrededor de las grandes plataformas. Permiten que otros innoven usando sus datos o funciones. Queda claro. Diseñar un API es importante. El artículo recalca lo de ocultar información. Enseñar solo lo justo, esconder lo complejo. Pero, una vez hecha, ¿quién la puede usar? No todas son abiertas, ¿verdad? No, para nada. Aquí entran las políticas de publicación, que definen quién puede acceder. Hay básicamente tres tipos. Primero, las APIs privadas. Son solo para uso interno de una empresa. Para conectar sus propios sistemas, sus microservicios, mejoran la eficiencia dentro, pero no se exponen fuera. Vale. Luego estarían las de socios, las Partner APIs.
Correcto. Estas se comparten pero solo con socios comerciales concretos y bajo unas condiciones. El ejemplo de Uber o Lyft que da el artículo es perfecto. Permiten que desarrolladores que ellos aprueban integren la opción de pedir un viaje en sus propias apps. Piensa en Google Maps. Te da la opción de pedir un Uber directamente desde el mapa. Ah, entiendo. Es una colaboración. Eso es. Permite colaboraciones estratégicas. Y a veces, se monetizan, claro. Y finalmente las más conocidas, quizás, las APIs públicas, las abiertas. Esas están disponibles para que cualquier desarrollador las use. Aunque, ojo, normalmente tienes que registrarte, conseguir una clave de acceso, un token, y suelen tener límites de uso para que nadie abuse. Ejemplos clásicos. Las APIs de los sistemas operativos, como Windows o MacOS, que permiten crear programas para ellos. O las APIs de servicios en la nube, como Amazon Web Services o Cloudflare. Permiten a los clientes manejar sus servicios de forma programática. Son un motor de innovación brutal, porque cualquiera puede construir encima. Pero claro, publicar una API, sobre todo si es pública, tiene que tener sus complicaciones, sus responsabilidades. No es solo ponerla ahí y olvidarte. Desde luego que no. La estabilidad es absolutamente clave. Si cambias algo en la API de forma que rompa la compatibilidad... Por ejemplo, si cambias el nombre de una función o quitas un parámetro. Exacto. Pues puedes romper todas las aplicaciones de terceros que dependen de tu API. Imagínate el lío. Por eso es tan importante gestionar bien las versiones, avisar de los cambios con tiempo. De ahí vienen esas etiquetas que a veces vemos en la documentación como beta o deprecated, ¿no? Justo. Si marcas algo como add beta, como hace Google con su biblioteca Wawa, estás diciendo, oye, esto es nuevo, úsalo con cuidado, porque puede cambiar sin previo aviso. Y si marcas algo como deprecated, obsoleto, es un aviso. Esto lo vamos a quitar o a cambiar en el futuro. Ve migrando a esta otra alternativa. Es la forma de evolucionar la API sin cargarte todo de golpe. Y aparte de la estabilidad está el tema de la seguridad. El artículo menciona un informe de Akamai que, que da un poco de miedo. Sí, ese informe de 2020 señalaba algo muy claro. Los ciberdelincuentes van cada vez más a por las APIs, sobre todo en sectores como el financiero. Pues porque... Pues porque las APIs exponen funcionalidades y a menudo datos. Si no están bien protegidas, con buena autenticación, control de acceso, validando bien lo que reciben, limitando las peticiones, pues son una puerta de entrada perfecta. Se pueden usar para robar datos, para cometer fraudes, para abusar de los servicios. Akamai vio miles de millones de ataques dirigidos específicamente a APIs entre 2017 y 2019. La seguridad de las APIs es un frente de batalla crítico ahora mismo. Entendido. Entonces, si la API es la conexión, la documentación sería el manual de instrucciones. Y sin un buen manual, la mejor herramienta puede ser inútil, ¿no? Es absolutamente fundamental. Una buena documentación de API es tan importante como la API misma. Tiene que describir muy claramente qué servicios ofrece, cómo se llaman, es decir, los endpoints, los métodos HTTP, qué parámetros necesita, cuáles son opcionales, en qué formato van los datos que envías y los que recibes. Y qué esperar como respuesta, supongo, los errores posibles. Exacto. Los códigos de éxito, los posibles errores y qué significan, y también las reglas. Si un parámetro no puede ser nulo, si hay límites de cuántas veces puedes llamar por segundo, o si una función es segura para usarla en paralelo desde varios hilos, thread safe. ¿Y qué suele incluir una documentación así, completa? Pues mira, normalmente descripciones detalladas de cada función o endpoint, ejemplos de código en varios lenguajes, que eso ayuda mucho, tutoriales para empezar, información sobre cómo autenticarse, cómo manejar los errores, a veces incluso discusiones sobre por qué se diseñó así o temas de rendimiento. Lo que no suele incluir son los detalles de cómo está hecha por dentro. Eso es parte de la abstracción que decíamos al principio. El reto, me imagino, es mantener esa documentación al día, porque una documentación vieja puede ser peor que nada, te puede llevar a errores.
Exacto. Es un desafío constante para los equipos que hacen APIs. Es interesante que el artículo mencione que se está investigando cómo generar documentación de forma más automática, analizando cómo se usa la API en muchos programas reales para deducir cómo funciona y cuáles son las reglas implícitas. Sería un avance importante, la verdad. Y llegamos a un punto que dio mucho que hablar. Un conflicto legal que llegó muy alto. El caso de Oracle contra Google por usar las APIs de Java en Android. La gran pregunta era, ¿se pueden proteger las APIs con copyright? Uf, sí. Fue una batalla legal larguísima, más de una década. Según la fuente, empezó todo en 2010. En 2012, un primer juez dijo que las APIs, o sea, la estructura, la organización de los comandos, no podían tener copyright en Estados Unidos. Argumentó que protegerlas sería como dejar que alguien patentara los comandos básicos de una máquina, y que eso frenaría la innovación. Pero Oracle no se quedó conforme, claro. No, apeló. Y en 2014, un tribunal federal de apelaciones le dio la vuelta a la tortilla. Dijo que la estructura, secuencia y organización de la API de Java sí podía protegerse por copyright. Pero, ojo, devolvió el caso al tribunal de abajo para que decidiera otra cosa. Si el uso que hizo Google era uso legítimo, fair use. Ah, el fair use, una doctrina legal de EUE que permite usar material protegido en ciertos casos, ¿no? Exacto, para cosas como crítica, educación o, y esto era clave aquí, para usos transformadores que impulsen el progreso. Así que el foco cambió. Ya no era tanto si tenía copyright, sino si el uso de Google era legítimo. ¿Y qué pasó entonces? Pues hubo un juicio conjurado en 2016 y el jurado dijo que sí, que el uso de Google era legítimo. Parecía que Google ganaba. Pero Oracle volvió a apelar y en 2018 el mismo Tribunal de Apelaciones que ya había revocado la primera decisión volvió a revocar esta del jurado. Dijo que el uso de Google no era legítimo según la ley. Ahí la cosa pintaba mal para Google. Hasta que llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos, el máximo órgano judicial. Efectivamente, Google recurrió al Supremo y el Supremo aceptó el caso. Y finalmente, en abril de 2021, falló a favor de Google por 6 votos a 2. Y lo interesante es que el Supremo evitó decidir si las APIs tienen copyright o no. Lo que hizo fue decir, vale, vamos a asumir, solo para argumentar, que sí tienen copyright. Aún así, la forma en que Google reimplementó la estructura de la API de Java para Android sí es un uso legítimo. Consideraron que permitir ese tipo de reutilización para crear algo nuevo y funcional era más beneficioso para el público y la innovación que proteger el derecho de Oracle en este caso concreto. Ha sido un caso con unas implicaciones enormes para el desarrollo de software y, como siempre, nos limitamos a contar lo que dice la fuente sobre el caso, sin posicionarnos. Hemos cubierto un montón de terreno, desde los años 40 hasta un caso del Supremo. Para aterrizarlo un poco, el artículo nos recuerda ejemplos concretos. DirectX y OpenGL para gráficos, las APIs de Java del caso, ODBC para bases de datos, OpenAL para sonido. La lista es enorme. Toca casi todo en informática. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con la idea principal, ¿cuál sería? Pues yo diría que la idea central es que las APIs son las grandes habilitadoras de la tecnología que tenemos hoy. Permiten construir sistemas súper complejos a partir de piezas más pequeñas que hablan entre sí, impulsan la reutilización de código a una escala increíble, lo que acelera todo y abarata costes, y fomentan la innovación. Permiten que cualquiera construya sobre lo que otros han hecho, creando servicios nuevos que quizás ni los creadores originales imaginaron. Son, de verdad, como los cimientos invisibles pero esenciales del mundo digital. Es fascinante, sí. Ver cómo algo que suena tan técnico, tan de programadores como una interfaz, tiene un impacto tan bestia en casi todo lo que hacemos con la tecnología. Esperamos que esta charla haya ayudado a aclarar un poco qué son y por qué importan tanto. Y quizás, por dejar una idea ahí para darle una vuelta, si las APIs son las que definen las reglas del juego de cómo interactúan los sistemas, ¿hasta qué punto las decisiones sobre qué API usar o cómo diseñarla, o si hacerla privada, de socio o pública, hasta qué punto esas decisiones no solo determinan lo que se puede hacer técnicamente, sino que también acaban dando forma a los modelos de negocio, a la competencia en los mercados e incluso a cómo nos relacionamos nosotros como sociedad a través de la tecnología que depende de ellas? Es algo en lo que pensar, más allá de lo puramente técnico, ¿no crees?